Te presentamos ADN Político, un espacio donde te mostraremos el análisis de los acontecimientos. Este programa es auspiciado por Zucca Store, ropa 100% original. Creativa, gigantografía sin límite de tamaño. LabViam, Laboratorio Clínico Microbiológico Vivas Andrade. Cyberson, plasmamos tus ideas, consultas al IES, trabajos e impresiones. Mr. Grass, comida rápida y buen ambiente. Hammer Gym, el mejor gimnasio de Naranjal. Restaurant Marisquería Reina del Cisne. Grupo Intercom, Internet de fibra óptica de alta velocidad. Para disfrutar en familia y amigos, El Gordo y el Flaco. Ani Ortega, maquillaje profesional para todo tipo de eventos. Centro de Nivelación Politécnico, Cenipol, estamos cerca de tus dudas. Darleo Tattoo, expertos en tatuaje. Imprenta Gráficas Garzón, junto a ti desde 1996. Agencia de viajes Sueña y Viaja. Si lo sueñas, lo cumplimos. Dental Designs. Diseñamos tu sonrisa. En odontología somos tu mejor opción. Buenas noches, estimados televidentes. Esto es ADN Político, un espacio donde haremos un análisis de los acontecimientos. Hoy le traemos el resumen del primer año de Lenín Moreno en el poder. Acompáñenos. Sí, sí, 1000 veces sí. Yo fui parte de la Revolución Ciudadana. Yo cabalgué junto a Correa. Yo estuve presente cuando se hacían los cambios más sustanciales para este país. Pero por supuesto, eso ya es pasado. Eso ya es pasado, ¿sí? Ya se hicieron las cosas bien. Y lo que en un inicio parecía ser la continuidad de la línea política socialista instaurada por Rafael Correa, se empezó de a poco a resquebrajar. Uno de los principales cambios políticos que generó Lenín Moreno fue el diálogo nacional, que lo mantuvo con algunos opositores del gobierno anterior. Esto fue un efecto conciliador durante los primeros meses de su mandato y lo realizó mediante decreto ejecutivo. El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó este martes un decreto mediante el cual se da marcha a la iniciativa del diálogo nacional. En un evento que se desarrolló en la gobernación del Guayas, el mandatario dijo que es hora de la reconciliación y apuntó al diálogo inclusivo como la herramienta para alcanzar ese objetivo. El peor enemigo del diálogo es la vanidad, el creer que los conceptos que tiene uno son los verdaderos. Asimismo manifestó que trabajaría para combatir la corrupción, para lo cual, dijo, se realizaría una cirugía mayor. El tiempo le daría la razón, ya que se verían involucrados varios funcionarios y más de 650 obras tendrían inconsistencias legales. Además, se anunciaba la eliminación de varias secretarías, entre ellas la Secretaría del Buen Vivir. También habló de la libertad de expresión y su trato hacia los medios de comunicación. Asimismo, se pronunció sobre el enlace ciudadano que quedaría suspendido permanentemente. Pero Moreno no solo le dijo al país qué es lo que deben esperar de él, sino también qué es lo que él espera de los ecuatorianos. Lo principal y más importante, espero su alegría. Que frente al descontento haya la propuesta y la participación activa, respetuosa, solidaria, amiga. Espero que cada ecuatoriano se sienta orgulloso de serlo
y por eso prefiera lo que aquí producimos. Queremos un sector productivo, consciente de sus deberes y obligaciones, que comprenda que el tamaño y las utilidades de sus negocios guardan directa proporción con el bienestar y la tranquilidad de sus empleados. A partir de estos cambios que realizaba el Ejecutivo, el expresidente Correa mostró su total desacuerdo con tales medidas, calificando al nuevo gobierno de desleal y mediocre. Y condicionó a su partido político de que de seguir así, él sería el primero en desafiliarse de las filas de Alianza País. Que no me digan que es cambio de estilo, las claudicaciones, el entreguismo. Aquí deben prevalecer los principios, la lealtad, la coherencia, la excelencia, no la mediocridad y la deslealtad de estrategias de querer diferenciarse del anterior gobierno, dándole la razón a la oposición, aquello contra lo que hemos luchado 10 años y lo hemos derrotado una y otra vez, compañeros. Y no podemos llamar, querida Gaby, a falsas unidades. Si Alianza País no habla claro en estas coyunturas, no denuncia pactos inaceptables con el Bucaramato, la entrega de empresa pública, mejor es que debe existir Alianza País. Y condicionó a su partido político que, de seguir así, él sería el primero en desafiliarse de Alianza País. Mientras se abría la investigación a varios funcionarios sobre el caso Odebrecht, el primer imputado y que salió prófugo fue el excontralor Carlos Pollitt. Entre los que figuraron posteriormente fue el nombre del entonces vicepresidente Jorge Glass. Desde la oposición ya se anunciaba la petición a juicio político en contra de él. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, de mayoría correísta, resolvió archivar la solicitud de tal juicio político. El anuncio lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, con 5 votos a favor y 2 en contra. Se archivó el juicio político que buscaba censurar y destituir al vicepresidente Jorge Glass por el caso Odebrecht y otros. Este no solamente es un tema de mayorías, yo discrepo en eso. Este es un tema efectivamente de cumplir con los requisitos que establecen el caso de las responsabilidades y competencias que tiene el Consejo de Administración de la legislatura. La oposición, como era de esperarse, puso el grito en el cielo contra el oficialismo porque buscaban la destitución de Glass. Es obvio que el país entero estará decepcionado, pues se ha cortado la gran posibilidad de que se llegue a saber a profundidad los casos clamorosos de corrupción. ¿En dónde? En las áreas estratégicas. El Consejo de la Administración Legislativa tuvo la oportunidad de levantar el velo de impunidad que dejó el correísmo, pero el partido oficialista se impuso nuevamente. Otra de los miembros del CAL de Alianza País mostró el informe donde, según dice, se comprueba que no cumplieron con las formalidades. No se cumplen 2 de los requisitos fundamentales para poder proceder con el siguiente paso, como lo señala la ley. No vamos a violentar la ley, no vamos a violentar la Constitución. Mientras tanto, el vicepresidente Jorge Glass reitera que no existe prueba alguna que lo vincule a ningún caso de corrupción, que es un intento desestabilizador. Aquí hay un intento de golpe de Estado en marcha, un golpe blando, que busca afectar al vicepresidente de la República, pero hasta ahora no han podido presentar ni media prueba partida por la mitad, porque no la tienen, sencillamente porque no existe. El presidente Lenín Moreno, por su parte, ya le ha solicitado a Glass que deje de defenderse. Que deje de defenderse ya, que ya no acuna a medios, que por favor le necesitamos para que pueda seguir cumpliendo con las funciones que le hemos encargado. Más, el jueves 3 de agosto el presidente Moreno anunciaba el retiro de funciones a Jorge Glass por su vinculación con el caso de corrupción y por una carta que Glass le había enviado. A partir de allí se generó un fuerte distanciamiento entre el binomio y varios integrantes de la bancada oficialista pasaron posteriormente a ser la oposición. Lo que en un inicio parecía una continuidad de la línea política inaugurada por Rafael Correa en Ecuador, se quebró abruptamente luego de que el actual presidente, Lenín Moreno, limitara las atribuciones de su vicepresidente Jorge Glass, un dirigente leal y exfuncionario del expresidente. La medida, aunque constitucional, es inédita y se disparó por el avance de varias causas de corrupción que hicieron temblar al oficialismo de Alianza País. Glass
Fue vicepresidente de Correa entre 2015 y 2017 y manejó los llamados sectores estratégicos de la economía como petróleo, minas, energía, telecomunicaciones y medio ambiente. En un acto público, Moreno admitió que las investigaciones y delaciones en el caso de los sobornos de Odebrecht apuntan a su compañero en el Ejecutivo. Yo no sé si sea culpable o no. Yo no lo tengo que determinar yo. Lo tienen que determinar ahora sí, de forma independiente, no como estaba ocurriendo antes. De forma independiente, las funciones que corresponden. Y lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente el dedo apunta cada vez más hacia usted. La suspensión de funciones a Glass se dio luego de que el vicepresidente difundiera una carta en la que acusa a Moreno de pactar con la derecha. En uno de sus párrafos, afirma que hoy se sientan las bases para un estado de corrupción al pactar con personajes nefastos de la historia nacional como los Bucaram. Poco antes, Glass había tenido que declarar ante la Fiscalía por sendas investigaciones por casos de corrupción, uno relacionado con las investigaciones sobre Odebrecht y otro por el campo petrolero Zingue, que explota la estatal Petroecuador en la Amazonia. Luego de varios meses de investigación, el fiscal Carlos Baca manifestó tener pruebas que podrían inculpar al vicepresidente Jorge Glass y se ordena su prisión preventiva para él y su tío Ricardo Rivera, quien tendría una mayor participación en el caso de soborno. Se le prohibía la salida del país por el inicio del proceso. Mientras tanto, el 4 de octubre se anunciaba el reemplazo hasta el momento temporal, que después sería definitivo, de Jorge Glass por la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña, a quien le fue encargada la vicepresidencia de la República, mientras duraba el proceso de indagación en el caso Odebrecht. Y así, el 13 de diciembre se dicta su sentencia a 6 años por asociación ilícita y a una reparación al Estado por $7 millones. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció hoy al vicepresidente sin funciones Jorge Glass a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita en la trama de corrupción por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Para el tribunal, el testimonio del delator de Odebrecht, José Concienzao Santos, demuestra que los actos ejecutados por Glass son principales para el delito de asociación ilícita en 5 proyectos estratégicos y que esos hechos fueron demostrados por otros medios de prueba. Los jueces dictaron hoy sentencia en el que es el primer proceso en Ecuador por la trama de la firma brasileña y en el que fueron imputados también con la pena máxima el tío del vicepresidente y otros 3 acusados. La sentencia fue dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, mientras fuera de la Corte cientos de seguidores y detractores del vicepresidente se agolpaban a gritos ante la sede judicial, unos pidiendo su inocencia y otros su culpabilidad. El juicio al vicepresidente y los otros procesados se inició el 24 de noviembre y quedó visto para sentencia el pasado viernes después de que el fiscal Carlos Baca Mancheno pidiera la pena máxima. El tribunal concedió además al fiscal Baca su exigencia de una compensación global al Estado por más de $33 millones, de los que 14 corresponderían al vicepresidente y su tío. Otro de los temas conflictivos que abordó el presidente al inicio de su mandato fue en lo económico. La tan anunciada mesa servida no pareció tal y la deuda pública sobrepasaba el límite estipulado en la Constitución, ya que el exmandatario manifestaba que según sus cálculos, dicha deuda no llegaría a los $30.000 millones. Y era porque no contaba con las deudas internas que el Estado mantenía con el IES y otras entidades estatales. La obligación de reducir el gasto fiscal, eliminar algunos ministerios y la reducción de sueldos de ciertos funcionarios serían las medidas de austeridad a las cuales se daría paso. Antes de partir a Bélgica, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró que dejaba la mesa servida a su sucesor Lenín Moreno. Nosotros vamos a dar la mesa servida al nuevo gobierno, porque es la mesa servida al pueblo ecuatoriano. Va a ser una transición pacífica, informada, sin sobresaltos y con la mayoría de los problemas resueltos. Sin embargo, ello distaría mucho de la realidad. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Yo entiendo que todo eso fue consecuencia de mucho trabajo y mucho esfuerzo por reinstitucionalizar el país, pero por favor, creo que se podía haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. Rafael Correa dijo haber dejado una deuda de $27.871 millones.
Pero en los primeros 50 días de mandato de Moreno han aparecido montos pendientes en la deuda nacional que casi alcanzan los 42.000 millones de dólares. Y la cifra podría ser mucho mayor. Se trata de una alarmante situación, pues esa cifra supera lo establecido por la Constitución Política, donde se establece que el límite máximo permitido para la deuda es del 40% frente a su Producto Interno Bruto, y hasta el momento esa reglamentación se ha pasado en 2 puntos porcentuales. Los 27.871 millones de la deuda oficial no incluían en su metodología de cálculo las cuentas pendientes del Estado con instituciones públicas, porque, según se explicó entonces, no tenía sentido contar como deuda lo que el Estado le debe al Estado. Entre ellas, el dinero que se le debe a los pensionados del sector público, impagos a empresas petroleras, entre otros montos. El tema de la deuda se vuelve otro de los aspectos que suman a la ruptura entre Correa y Moreno, con quiebre cada vez más explícito. Dentro de las obras que no cumplían su cometido y que se pusieron bajo la lupa del nuevo gobierno estaban las hidroeléctricas, quienes supuestamente cambiarían la matriz productiva. De hecho, de las 8 que se construyeron, solo funcionaban 3. Además, se anunciaba que se suspendían los trabajos en la refinería del Pacífico, asegurando que existió una gran irresponsabilidad en esta obra. El presidente Moreno pidió al ministro de Hidrocarburos que si no existían interesados en dicha obra, se descartara totalmente el proyecto. Da pena ver lo que muchos o pocos han hecho del Ecuador. Sin embargo, es importante recalcar que mucho se ha logrado y es por parte de ustedes, no es por parte de los sinvergüenzas que se han llevado la patria. Yo pregunté a la anterior administración, cuando me dijeron que los estudios de la refinería del Pacífico estaban listos, le dije, ¿y cuánta gente tenemos interesada en invertir? No había nadie. Si es que los inversionistas no quieren invertir en la refinería, descártala completamente, Carlos. Luego, en septiembre, se anunciaba que era vigilado a través de una cámara oculta en su oficina, cuestionando a su antecesor de no habérselo comunicado, y fustigaba a su equipo de seguridad por ignorar esa existencia. En ese mismo mes, el primer mandatario convocó a los ecuatorianos a una consulta popular para reformar la constitución del país. Eran 7 preguntas concernientes a temas de interés nacional. El expresidente regresó de Bélgica para unirse por el no, y luego de un mes de ajetreada campaña, finalmente ganó el sí en todas las preguntas del referéndum. Compatriotas, hoy esta contundente victoria de todos nos reafirma que el futuro no se detiene. Con más ahínco todavía, con más alegría, con más ilusión, seguiremos trabajando por un Ecuador de todos y para todos. Este es el gobierno de ustedes, compatriotas. Este es el gobierno de todos. Muchísimas gracias. En noviembre, la Contraloría General del Estado determinó responsabilidad civil culposa en contra del ministro de Inclusión Económica Social, Iván Espinel. Los informes elaborados en el 2016 determinaban glosas millonarias en contra de Espinel por supuestos prejuicios ocasionados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, dentro del proceso de facturación y de pagos a clínicas que formaban parte de la red prestadoras de servicios médicos. Solicitamos a los fiscales que conocían las investigaciones y que tenían 3 años guardadas esas investigaciones en sus cajones, que reactiven y que investiguen el mayor atraco de la historia al IES, que en la sección Guayas había sido liderada por Iván Espinel. El año pasado, en noviembre precisamente, denuncié la actuación del doctor Iván Espinel al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayas. Él estuvo señalado en varios informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. A esto se sumó la respuesta que Espinel dio a la periodista Yaneri Nostroza durante una entrevista en Teleamazonas. Usted dice que se pagó de contado. Por favor, pero a ver, ¿qué quiere decir de esos ahorros directos? ¿Cómo es eso? No lo podemos permitir porque simplemente confunden a la sociedad, a la ciudadanía ecuatoriana. Es importante que usted lo aclare. 150.000 pagó con un préstamo del IES.
Sí, lo único que quiere, como le estoy diciendo, no me está con diciendo. los ahorros que se tenía del trabajo anterior, querida Janet. Para algunos, la respuesta no convenció, dirigiendo los ojos precisamente a su patrimonio. Finalmente, Iván Espinel fue detenido y se está siguiendo un proceso en su contra por enriquecimiento ilícito y peculado. Y él no sería el único funcionario con problemas con la justicia. Después de no dar paso al juicio político en contra de Glass, la Asamblea sí lo haría en contra de Carlos Ochoa, a quien lo cesó con 118 votos. Al exfiscal Carlos Vaca lo enviaron a su casa con 128 votos y José Serrano perdió la presidencia de la Asamblea con 103 votos, aunque sigue siendo asambleísta. Recordemos que Vaca y Serrano fueron inculpados por un audio en el cual habrían mantenido una conversación Serrano y el ex contralor Politi. Hay algo sumamente delicado y urgente que tengo que informar a las y los ciudadanos para que se dimensione la gravedad de lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Por favor. Aló, pana, ¿cómo estás? Hola Carlitos. ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí? Pues, hermano, saludándote. Hermano, aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es un miserable. Tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Yeah. Pero al final yo no sé, yo no sé Vaca a quién está respondiendo este rato, pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, ¿no? Que frente a las declaraciones del señor fiscal de la Nación de esta mañana, doctor Carlos Vaca Mancheno, en primer lugar, exijo, y así lo haré también de manera escrita, inmediatamente luego de esta rueda de prensa, exijo la judicialización del audio al que hace referencia el señor fiscal general. A la par de estos escándalos se integraba el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, con 7 ternas enviadas por el Ejecutivo. Este consejo, quien suplantaría al que fue cesado por medio de la consulta popular, tendría entre sus funciones controlar, fiscalizar y, de ser necesario, remover funcionarios que no estén haciendo bien su trabajo. Julio César Trujillo, quien antes fue miembro de la Comisión Anticorrupción, fue designado como titular del considerado Quinto Poder. Julio César Trujillo es doctor en jurisprudencia y miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Luis Maca Zambuludi es dirigente indígena. Fue el primer diputado indígena del país y ex candidato a la presidencia de la República. Luis Bolívar Hernández es coronel del ejército retirado. Comandó operaciones en la guerra del Cenepa y fue asambleísta constituyente de Montecristi. Pablo Dávila Jaramillo es abogado de profesión y expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Javier Zavala Egas es doctor en jurisprudencia y fue miembro del Frente de Transparencia creado por el actual gobierno. Eduardo Mendoza Paladines es abogado de profesión y también periodista radial. Miriam Félix López es economista, trabajó 14 años en el Ministerio de Finanzas y es rectora de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí. El Consejo, desde su posesión hasta la fecha, ha destituido a Carlos Ochoa como superintendente de comunicación, a Ramiro Rivadeneira como defensor del pueblo por incumplimiento de funciones y ahora va tras el presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, por una supuesta metida de mano a la justicia. Esperamos conocer el escrito que ha presentado el doctor Yal y sobre todo la resolución que respecto a ella tome la Corte Constitucional. Yal y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los derechos humanos no nos va a detener. Cumpliremos el encargo del pueblo, pase lo que... Asimismo se desarrollaba una situación que le afectaría a todo el país, la seguridad en la frontera norte. Con más de 7 atentados terroristas, la muerte de 7 personas, entre militares, periodistas y el secuestro de una pareja de la cual aún no tenemos noticias.
Esto también generó cambios en su gabinete, pues el ministro del Interior, César Navas, y de Defensa, Patricio Zambrano, debieron renunciar a su cargo al no presentar resultados certeros en la seguridad fronteriza. Pero no vamos a dejarnos amedrentar. Hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz. Insisto, unidos por la paz. Hace un momento manifestaba que este llamado a la unidad bajo ninguna circunstancia significa el hecho de que se quiera limitar la libertad de expresar lo que uno desee, la libertad de expresión, la frescura que da la libertad de expresión. No dejen de criticar. Sabremos reconocer nuestros errores. Y todo esto nos permitirá reconocer si los ha habido. El pueblo ecuatoriano es generoso, perdona cuando uno comete errores. Lo que no perdona es que se le mienta. Y yo no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano. Los múltiples cambios que se han generado en ministerios y secretarías denotan la depuración del gobierno con referente al anterior. 12 funcionarios han sido removidos de sus puestos y han sido eliminados 5 entidades, entre ministerios y secretarías. Ahora, al cumplirse un año de su mandato, se creó la Consejería para la Austeridad Fiscal, que tiene dentro de sus funciones y atribuciones reducir el gasto fiscal. En su informe anual dijo que se está trabajando a la par en las 8 misiones que conforman el plan Toda una Vida y que la meta de construir 325.000 casas en los 4 años de gobierno avanza, ya que este año se entregaron 20.000 viviendas. Luego del primer año en el poder del licenciado Moreno, nos quedan algunas dudas. ¿Logrará finalmente conseguir la mayoría en la Asamblea para dar paso a sus objetivos? ¿Seguirá manteniendo su política de diálogo? ¿Qué pasará con la seguridad en la frontera norte? Con los nuevos cambios en su gabinete, ¿logrará el impulso que la economía necesita? Estas y otras interrogantes solo nos dará la respuesta el tiempo. Esto fue ADN Político. Los esperamos en nuestra próxima entrega.